Esta semana, Fede, también estuvo atravesada por el gran conflicto que hay en todo el sistema universitario público en el país. Incluye 53 universidades y también los colegios preuniversitarios que son importantes en el país y en Córdoba también. El Manuel Belgrano, el Montserrat y, bueno, la Universidad de Córdoba, las universidades públicas. Y cerró, perdón, con la media sanción de un proyecto de financiación para las universidades impulsado por dialoguistas de alguna manera, pero que al gobierno no le gusta. Vamos a ver qué expectativa genera eso. Estamos con Leticia Medina. Bienvenida, Leticia. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Adjunta de ADIUC, el gremio, es el principal gremio, ¿no?, que opera dentro de la universidad, representa a todos los docentes. Bien. Bueno, Leticia, ¿por dónde empezar con esto? Vos hiciste algunas declaraciones. El gran motivo de la protesta que esta semana tuvo esta semana de parate, de acciones de visibilización, pero que viene ya a lo largo del año en las universidades, es la cuestión salarial, ¿no? Los salarios de los docentes y no docentes que han quedado tan atrás. Vos hiciste una declaración de que están como al nivel de 2001, que no estaban tan mal desde 2001, ¿es así? Sí, exactamente. En realidad tiene una historia bastante larga ya este conflicto. Empezamos desde febrero de este año, después de esa devaluación que golpeó los salarios del conjunto de los trabajadores, pero que en el caso de los docentes y no docentes de las universidades no tuvo una respuesta inmediata de parte del Gobierno Nacional en términos de una recomposición del salario. Desde febrero empezamos a reclamar por una recomposición del salario, por actualizaciones en función de que la inflación seguía en un movimiento acelerado, y también de recomposición del presupuesto universitario, porque lo que teníamos a esa altura del año es que estábamos las universidades funcionando con un presupuesto reconducido que había sido aprobado en el 2022. Es decir, que estábamos funcionando con un presupuesto como si no hubiera habido un casi 300% de inflación en el año 2023. Por eso, la movilización del 23 de abril, que fue gigantesca en todo el país, tuvo como reclamo central el presupuesto universitario, ¿no? La recomposición y actualización del presupuesto universitario, porque, como se decía en ese momento, no hay ni para pagar la luz en las universidades. Así literal. Exactamente, sí, sí. Y lo que sucedió fue que después de esa movilización, que no fue la única acción, ¿no? Hubo una serie de actividades, acciones de visibilización, paros, clases públicas y demás. Esa movilización fue un hito que generó una respuesta del gobierno que fue un aumento del presupuesto. Solo que tras ese anuncio había un matiz nada menor, que es que la aplicación de ese aumento solamente se correspondía con un 8% del presupuesto total, que son los gastos de funcionamiento, el pago de la luz, de la limpieza, de insumos, de la seguridad. Pero el presupuesto universitario se compone en un 92% hoy de salarios, docentes y no docentes. Con mucha lógica, porque digamos el recurso humano es fundamental, son espacios de formación, de investigación. Claro, extensionistas, de transferencias, es decir, lo principal que tiene la universidad son sus trabajadores, docentes y no docentes, y la recomposición del salario no llegó. Tuvimos a lo largo de este primer semestre algunos aumentos siempre por debajo de la inflación, es decir, no pudimos recuperar nada de ese golpe letal que fue el de la devaluación de diciembre y enero, y luego seguimos perdiendo. Fue así que llegamos a esos niveles que son los que tenemos hoy, de un salario depreciado casi a la mitad. Tengo una pregunta. ¿Cuánto más o menos gana un docente universitario hoy promedio de un cargo simple? Bueno, nosotros tenemos una referencia. Se puede tener una referencia. Claro. Nosotros tenemos lo que se llama un cargo testigo, ¿no? Pero para estos casos, y para esta discusión, traemos siempre uno que nos parece un poco más real para que se entienda y se pueda comparar, que es el de un docente con dedicación exclusiva. Es alguien que se dedica a la docencia, que tiene 40 o 50 horas de clase y que actualmente un docente de lo que llamamos auxiliares, que es casi el 70% de los docentes, ¿no? Que son categorías de asistentes, ayudantes, con una carga full time, o sea, de 40 o 50 horas, está cobrando alrededor de 700.000 pesos. Todavía está bajo la canasta básica y por eso tenemos que volver a hablar en este tiempo, como hacía por lo menos 25 años que no hablábamos, de que nuestro reclamo es ningún docente por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Por supuesto, vos mencionabas lo de docentes simples porque hay docentes que tienen solamente un cargo simple y tienen otros ingresos, ¿no? Bueno, esos docentes que son, por ejemplo,
la mayoría en facultades que son muy profesionales o que tienen investigadores que también tienen sueldos del sistema científico. Pienso por caso en la Facultad de Ciencias Químicas, que tiene una planta docente muy joven de investigadores formados que están trabajando en CONICET, pero que hoy sostienen el trabajo práctico en los laboratorios de las nuevas generaciones de estudiantes con un salario de 150.000 pesos o 200.000 pesos, ¿no? Es decir, una alta responsabilidad de enseñanza. Eso es lo que cobran por la tarea docente, claro. Exactamente. Tiene una dedicación simple. Claro, tiene una dedicación simple, pero, por ejemplo, tienen 2 comisiones a cargo de laboratorio. Extra que tenés que apuntalar con otro trabajo seguramente. Sí, con otra y tenés que hacerlo con vocación realmente, porque estamos hablando de personas calificadas, que por ahí en una industria tienen inserción, que tienen posibilidades de beca en el exterior. Bueno, esa es una de las situaciones que estamos empezando a ver con mucha preocupación, ¿sí? ¿no? Que es uno de los efectos de mediano plazo y de largo plazo muy críticos y muy graves para nosotros, como efecto de esta política salarial y de esta política contra la universidad, de ajuste, ¿no? Porque, aunque nos recompusieran pasado mañana el salario, que es lo que esperamos a partir de la sanción desde la media sanción de la ley, nosotros ya estamos perdiendo docentes, ya estamos perdiendo investigadores que tienen mucha vocación, como vos decís, y esto se ve en estas actividades que estamos haciendo esta semana, pero también necesitan vivir y pagar las cuentas, y hoy en otros espacios de trabajo están teniendo... Te hago una pregunta política, Leticia. ¿Cómo están viendo, o qué opinión tenés particular del rol de Boretto, de John Boretto en este conflicto? Porque hay críticas, hay voces críticas sobre, bueno, su rol, digamos, lo que está hoy llevando adelante. Si está haciendo lo suficiente, por ejemplo. Bueno, en general nosotros estamos viendo de parte del Consejo Interuniversitario de Rectores un posicionamiento muy claro desde el principio, ¿no? Desde que se empezaron a generar las primeras expresiones, los primeros reclamos también fueron del Consejo Interuniversitario Nacional. En pedido del presupuesto, acompañaron en todas las universidades también la movilización del 23 de abril, y de ahí en adelante, cuando nosotros logramos reinstalar la discusión que se había salido de la discusión pública, la cuestión salarial, volvió a haber diversos comunicados de parte del Consejo Interuniversitario de acompañamiento, la declaración de emergencia salarial en los consejos superiores de varias universidades, incluida la de Córdoba, son señales de una posición, al menos institucionalmente clara, de las autoridades, de la Universidad de Córdoba y de otras universidades. Yo creo que es posible hacer más. Yo creo que es posible seguir alentando la organización y la participación, generando debates acerca de la crisis por la que está atravesando la universidad. Y que creo que también va a hacer falta, y va a seguir haciendo falta, un acompañamiento decidido de las autoridades universitarias para el tiempo que se viene. Hay en vistas una nueva marcha nacional, federal, universitaria. ¿Qué día tiene fecha? Eso va a ser en la segunda semana de septiembre, alrededor del 13 de septiembre, se está definiendo a nivel nacional. Y me parece que también el otro dato importante es el que vos mencionabas, que es la media sanción de esta ley anoche, que es una cosa en la que tenemos que seguir trabajando, en la que tenemos que trabajar juntos. Sería una actualización bimensual por inflación, ¿no es cierto? Para exactamente, los salarios, entre otras cosas, salarios docentes y no docentes. Sí, sumado a una recomposición del salario de todo lo que hemos perdido desde el 1 de diciembre del 2023. El gobierno se opone, ya dijo que está en contra de esto. Y sí, uno imagina que la posición del gobierno en función de su bandera, que es el déficit cero, va a ser la oposición. Por eso va a ser muy importante que el CIN y cada uno de los rectores, dentro de sus universidades también, trabaje para que podamos volver a construir un camino común y un horizonte común, que me parece que en este caso es la sanción definitiva de la ley. Claro. El gobierno, otro problema que tiene este conflicto, que me parece que es de las cuestiones más serias, es que no abrió una negociación, una real negociación con las universidades para discutir estos temas. Ha venido actualizando salarios, pero digamos unilateralmente por debajo de la inflación. Yo no sé si luego de esta semana cambió algo de eso en el marco de toda la semana de protestas, si ustedes ven alguna señal diferente en ese sentido. Sí, efectivamente, desde que asumió el nuevo gobierno no volvemos a tener la mesa de negociación paritaria que está establecida por la ley y que nosotros veníamos teniendo como mecanismo y herramienta para la discusión salarial.
más allá de que nos fuera más o menos bien, según Claro. el momento histórico, teníamos una mesa de discusión donde se discute el salario, pero también se discuten otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de las universidades, las condiciones de trabajo, la capacitación docente y demás. Esa mesa desapareció. Volvió a aparecer el último viernes, después de todas estas semanas y sobre todo de la amenaza de esta semana completa de movilización y paro y de los paros de la próxima semana. Y fue allí donde hubo una reunión bastante breve en donde el gobierno ofreció un incremento salarial del 3% para el mes de agosto y el 2% para el mes de septiembre, que a todas luces está también por debajo de de la las inflación. perspectivas de inflación y la inflación, de la última claro, de la inflación medición. que ya se publicó. También desaparecieron otros espacios de conversación, de diálogo con las autoridades y por eso cuando la primera respuesta del gobierno a la movilización, que fue esa promesa de ese compromiso de un aumento del presupuesto, recordarán que primero se le hizo esa propuesta a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, de manera unilateral e individualizada, lo cual generó, por supuesto, una respuesta de mucho enojo y de mucho malestar de parte del resto del Consejo, de todo el Consejo de Rectores. Claro. Y entonces se extendió ese aumento al resto, pero no hubo ninguna instancia en donde eso se pudiera poner en Claro, común. y ellos plantean el ministerio de Sandra Petovelo, que es de cual depende el sistema universitario, esta cuestión de que las universidades se resisten a la fiscalización y a transparentar los gastos. ¿Qué opinión te merece eso? Y más allá de eso, si consideras que la universidad podría, bueno, son muchas, ¿no? 53 decimos, pero podrían hacer algún esfuerzo mayor en el modo en que gastan, en mostrar el modo en que gastan y en hacerlo más eficiente también, ¿no? Bueno, nosotros lo que venimos analizando desde el comienzo de este conflicto es que el gobierno ha intentado generar sospechas o cuestionamientos sobre distintos temas, ¿no? Con algunos ha logrado alguna repercusión y con otros no y los ha abandonado. Se acordarán que también acusaban a los universitarios de adoctrinadores. Sí, se ¿no? acabó eso, es cierto. Bueno, no les fue bien con esa iniciativa, con esa manera de intentar disolver el conflicto. Y apareció este otro argumento que es el de las cuentas y de si hay fiscalización. Bueno, hay que decir que la universidad, el sistema universitario tiene auditorías propias. Claro, pero además tiene un sistema de auditorías, porque además tiene un sistema de cogobierno en donde todas las fuerzas políticas y todos los sectores de cada una de las facultades tiene posibilidades de acceder a las cuentas que son públicas, donde se discute además el presupuesto. Digo, la universidad sigue siendo uno de los espacios institucionales más plurales y más transparentes en ese sentido para todos los actores, al menos los actores universitarios, ¿no? Me parece que ahí hay un intento más, aunque por supuesto que nunca es una mala oportunidad la de revisar esas cuentas y ver en un contexto complejo como el que estamos atravesando, de qué manera reorientar recursos o mejorar la administración de los recursos. Por supuesto que eso es una práctica saludable para las instituciones y que nosotros, por supuesto, alentamos y alentaremos siempre. Perfecto. Por supuesto que hay procesos de redistribución que hay que hacer adentro de la universidad porque hay facultades que realmente tienen muchísimas dificultades, plantas docentes muy escasas para abordar procesos educativos con mucha masividad de estudiantes y eso debería tener una atención particular. Por lo demás, creo que esa idea de la redistribución debería pensarse también hacia el interior del Estado y, bueno, cuando uno ve que junto con esta discusión de las universidades, la actualización del presupuesto, se está aprobando un presupuesto millonario para los servicios de inteligencia. Sí, que no tienen control, ¿no? Uno pregunta, No son auditados. ¿cuáles son los pasando? criterios, ¿no? Sí. de transparencia y de ajuste que se están manejando? Bien. Perfecto. Bueno, Leticia, muchas gracias. Esperemos que encuentre una vía de solución este conflicto, porque realmente es un valor, un capital muy importante el sistema universitario público para este país. Totalmente. Así que todo lo que sea para mejorarlo y demás, obviamente es bienvenido. Y además Pero la bueno, cuestión- en todo caso que la discusión se encauce para ese lado, no para Y que se destrozar los salarios. Claro, que resuelvan la vida de todos los asalariados del país que necesitamos
mejorar nuestros ingresos, así que también Totalmente. lo decimos por eso, ¿no? Bien, bueno, gracias. Bueno, gracias a Leticia. ustedes. Gracias por venir. Nos vamos ahora a un corte y ya volvemos.